Hola, ¿cómo están? A todos los amigos y amigas que hacen parte de este seminario de tanatología, gracias a la invitación de mi colega y amigo de México, Carlos Priego. Mi nombre es Brian Párraga, soy trabajador social. También tengo estudios en administración de potencial humano y actualmente hago estudios de posgrado en desarrollo personal y familiar. Trabajo en diferentes cosas. Actualmente hago parte de un equipo interdisciplinar con una entidad estatal, asesoro otro par de instituciones y digamos que hacemos varias cosas en temas de tipo social, de tipo terapéutico en cuanto a familias y personas. El día de hoy pues mi tema es más que todo un tema de carácter reflexivo con respecto al duelo, con respecto a algunos temas que digamos que hacen parte de la tanatología, pero no voy a ser tal vez muy técnico, ¿sí? De pronto ustedes van a ver en esta pequeña intervención algunas reflexiones más que todo. Digamos que eh, me llama la atención el tema de la reflexión en el trabajo social, ¿no? Digamos que algo que nos caracteriza a los trabajadores sociales es que trabajamos con personas. Cuando yo trabajo con personas, muchas veces me salgo de la técnica, ¿cierto? Me salgo de lo que es la teoría, porque cuando trabajas con máquinas tienes una fórmula, ¿cierto? Cuando trabajas con temas químicos, con temas físicos, hay unas leyes universales que la rigen. Por supuesto que a veces no todo es que salga perfecto, pero sí hay unas leyes que rigen estas temáticas. Cuando trabajas con personas, no hay una fórmula mágica. Hay teorías, hay estudios, hay corrientes, ¿cierto? Hay algunas técnicas que se han venido aplicando. Mis compañeros que me antecedieron han hablado de la praxis del trabajo social en temas de tanatología. Sin embargo, el tema de afrontar un duelo, el tema de afrontar la muerte, independientemente de la manera, del contexto que rodee la situación, pues conlleva a una profunda reflexión que primero debe provenir de quien está, digamos, eh, del profesional o de los profesionales que vienen atendiendo el caso. Y para ello, pues, se ha hablado bastante ya en el seminario de qué quiere decir tanatología, por ejemplo, ¿cierto? Sabemos que hay un tema allí de Thanatos que nos hace referencia a la muerte y logía que tiene que ver con un estudio. Estudiar la muerte, pues, es algo muy complejo, digámoslo así, porque cada vez que estudiamos cualquier tema, independientemente de cuál sea, pues hay muchísimas miradas, ¿no? Podemos mirarla desde el tema espiritual, podemos mirarla desde el tema médico, el tema clínico, el tema social, ¿cierto? Pero básicamente la muerte hace parte inherente del ser humano. ¿M? Somos seres finitos, por lo menos a lo que este estado corporal se refiere. Eh, pero básicamente algo que debemos nosotros es eh, procurar ser aquellos que canalicen esa energía que a veces se ve traducida en tanto dolor y la canalicemos en favor de aquellos que se quedan. ¿Mm? Me gustaría compartir con ustedes algunas cosas que he encontrado acerca del duelo, con algunas elaboraciones también personales. El dolor básicamente es una respuesta normal, ¿sí? Quisiera arrancar hablando de que es una respuesta normal. Eh, por supuesto hay umbrales del dolor, ¿cierto? Hay personas que, por ejemplo, en mi caso considero que tengo un umbral del dolor muy bajo. Soy de los que medio me duele la cabeza y ya salgo corriendo a buscar una pastilla, salgo buscando un medicamento rápidamente que me quite el dolor. Mi esposa constantemente me dice, Brian, eres muy flojo, ¿cierto? No aguantas nada. Decimos acá en Colombia flojo para referirnos a que no soy muy fuerte para aguantar el dolor, ¿cierto? Y cuando hago esto, digamos que es una respuesta natural, aunque tal vez en mi caso sea más acentuada que en la de otros, ¿cierto? En el caso de mi esposa es una mujer muy fuerte. Yo a veces le digo, uy, tú, no sé, por ejemplo, cuando hemos tenido nuestros dos niños, y actualmente esperamos un tercero, ella ha tenido que
sufrir pues la cesárea, todo lo que se implica, una recuperación bastante compleja. Sin embargo, es una mujer muy valiente. Pocas veces toma un medicamento, pocas veces se queja del dolor. Ha tenido bastantes dificultades a veces y, sin embargo, la manera en la que afronta el dolor es una manera muy distinta a la mía. Pero en ambos casos, el dolor es una respuesta natural, normal. Y es natural ante algún tipo de pérdida, ante alguna separación. Eh, Tal vez lo antinatural sería que no hubiese ningún tipo de respuesta, ¿cierto? Hay quienes minimizan eh, el dolor de otros. Y por supuesto que minimizar el dolor de otro es muy negativo. Recientemente estaba aprendiendo un poco en cuanto a la importancia de afirmar lo que otros sienten. Sucede comúnmente con los niños que tenemos de pronto un conflicto con nuestro esposo, con nuestra pareja, y llega nuestro hijo y nos encuentra allí discutiendo, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces tenemos la tendencia a decirle a ese niño que nos escuchó claramente discutir y él nos pregunta, ¿están discutiendo? ¿Están peleando, papás? Y tenemos la tendencia a decirle, no, mi amor, es que estábamos hablando fuerte, pero no, como mamá estamos súper bien, no tenemos ningún conflicto, claro que no. Este chico, a medida que yo oculto la realidad, la distorsiono para él, va perdiendo esa capacidad de reaccionar acorde a lo que la eh, realidad le muestra. O también es muy común que el chico encuentre llorando a su madre, a su padre. Mamá, ¿estás llorando? No, mi amor, tengo algo en un ojo, me está molestando por alguna razón, ¿cierto? Le mentimos, distorsionamos su realidad en una búsqueda que generalmente no es la mejor de, no sé, como de evitarle el dolor, de evitar que él se enfrente con esa situación que no le resulta cómoda, por supuesto, ¿cierto? Que mi hijo se entere que estamos discutiendo con mi esposo, que me vea llorar, mejor lo oculto. Y a veces eso sucede con la persona que está enferma, ¿cierto? Queremos ocultar los diagnósticos, queremos ocultar nuestro dolor y no permitimos que lo vean de una forma natural, como es, ¿cierto? Es natural que haya dolor alrededor de una persona que está enferma, es natural que haya sufrimiento, es natural que haya momentos de desesperanza. Y esto es clave porque si yo continúo, no sé, sistemáticamente ocultando la realidad, de alguna manera el enfermo y los que están alrededor quieren distorsionar su realidad, ¿cierto? Y no pueden afrontarla, sería el primer paso. Que yo reconozca que es un tema natural, el tema del dolor. Eh, Hay algo respecto al dolor, y es que aunque para toda la familia, hablemos de un padre que está enfermo, un padre de familia que se va, para toda la familia puede resultar un dolor terrible, ¿cierto? Sin embargo, el duelo, el dolor, es un tema único y personal. Claro, el hecho de que a todos nos duela no quiere decir que entre todos aguantemos este dolor. Por supuesto que hay un apoyo familiar, ¿cierto? Pero el dolor y el duelo es algo personal, es único, ¿cierto? Dice mi niño pequeño a veces cuando quiero ir al baño, ¿cierto? ¿Me ayudas? Yo digo, yo no puedo ir por ti al baño, ¿cierto? Es algo que no puedo hacer. Resulta gracioso, pero no puedo ir por él. Es una necesidad propia que él debe afrontar. Claro que lo puedo ayudar, lo puedo acompañar, le puedo encender la luz. Tal vez el ejemplo es bastante gracioso, puede sonar, pero es así. El dolor nadie lo puede vivir por mí. Hay algunas cosas que debemos tener en cuenta y que me llaman la atención, y es, alguien dijo, no me quites el duelo. Cuando te lastimas, pues te tiene que doler. Debo tener sueño cuando estoy cansado, es normal. Debo tener hambre cuando de pronto hace ya varias horas que no como, pues
es natural que tenga hambre, ¿cierto? Es natural que me pique la nariz, que estornude, son cosas propias. Em, Dentro del ser existen unas dimensiones, ¿cierto? Está la dimensión corporal, la dimensión afectiva, la dimensión espiritual. Ojo, no hablo de religión, hablo de un tema espiritual que es superior al tema corporal y afectivo, por el cual estamos determinados. Todos, la persona humana se compone de ellos. Y en esas dimensiones encontramos que hay unas necesidades, ¿cierto? Hay unas necesidades corporales, ¿cierto? Hay unas necesidades afectivas y hay unas necesidades espirituales. Y hay algo interesante con esas necesidades, y es que no son 100% controlables. Yo no puedo controlar todo lo que pasa en mi vida, a pesar de que soy el dueño de mi vida, de mi cuerpo. No puedo controlar todas las necesidades que ese ser, esa persona humana tiene, ¿cierto? Puedo tener necesidades corporales, hambre, voy y como. Sin embargo, hay ocasiones en que tal vez no pueda controlar, pero porque tengo tanta hambre si comí hace poco, no es totalmente controlable. Una necesidad afectiva, ¿cierto? Esa necesidad afectiva que me dice a mí, me gustaría sentirme más amado, necesito más atención, necesito que me expresen más lo que sienten por mí. Y esa necesidad espiritual que tiene que ver muchas veces con ese vacío, algunos llaman vacío existencial, ¿cierto? Y son dimensiones distintas del ser humano y requieren como tal una atención, como el tener hambre. Y vuelvo a lo mismo de antes. Nadie las puede satisfacer por mí. Claro, alguien puede traerme un sándwich cuando tengo hambre, puede invitármelo, ¿cierto? Puede cocinar para mí, poner la mesa, pero no se lo va a comer por mí, ¿cierto? No puede pasar así. Existen en el transcurso de la vida diferentes duelos. Y esto puede sonar a veces un poco extraño, pero existen duelos todo el tiempo en nuestra vida. El duelo no es solo cuando alguien muere. Hay duelos de infancia, por ejemplo. Al chico, al bebé, se le quita el seno, ¿cierto? Con el cual desde que nació se le ha alimentado. Nos pasa claramente con mi primer hijo, que pues por supuesto tomaba pecho, ¿cierto? Cuando decidimos que ya ese chico debía quitárselo, pues fueron noches de desvelo, donde lloraba y no entendía por qué, ¿cierto? ¿Cómo le explicas a un niño tan pequeño que es necesario que ya viene su etapa de empezar a dejar de tomar pecho? Es un duelo para él. ¿Por qué? Porque es una pérdida y es algo real, ¿cierto? Para algunos, ay, qué bobada, papito, no llore, mira, y tiene hambre, coma. No va a pasársela pegada del pecho toda la vida. Pero es un duelo. Y tuvo que afrontarlo y tuvo que llorar y tuvo que pasar desvelos. Y eso nos afectó a nosotros. Porque hay algo interesante y es que el duelo es personal, pero tiende a afectar a otros, ¿cierto? Hay unos duelos que tienen que ver con la pubertad, con la adolescencia, la emancipación, ¿cierto? Cuando me voy de casa, cuando dejo a mis papás para irme solo a vivir, o con mi esposa, o con mi novia, o con quien sea, cuando me voy a la universidad y me cambio de ciudad, ¿cierto? Son duelos. Y son duelos que en la medida que aprendemos a afrontarlos y a vivirlos de la manera en la cual se nos preparan para estos grandes duelos, como la pérdida de un ser querido. Pero es algo que no se da de un día para otro. Por supuesto que no siempre, retomo lo que decía al principio, cuando trabajamos con personas, como lo hacemos los trabajadores sociales, es imposible tener una fórmula mágica, ¿cierto? Es imposible tener algo que nos diga cómo hacerlo todo bien. Definitivamente no hay una manera, ¿cierto?, de saberlo todo, pero definitivamente aquel que durante su vida ha aprendido a afrontar los duelos uno a uno, desde la niñez, desde la adolescencia, la madurez, la vejez,
por supuesto va a ser un poco más sencillo. La tanatología, generalmente acá en Colombia, cuando hablamos de tanatología, generalmente las personas se refieren al tema como tal de la muerte. Acá un tanatólogo en Colombia, cuando me dicen la palabra tanatólogo, para mí son las personas que arreglan los cadáveres. Ya la persona cuando murió. Entonces es simplemente aquel que recibe el cadáver en la funeraria y lo arregla. ¿Sí? Lo pone lo mejor posible para que aquellas personas que lo aman lo puedan ver lo mejor posible, ¿sí? Y hacen todo este trámite del cadáver como tal. Pero cuando hablamos de la tanatología del trabajo social, sabemos que tiene más que ver casi que con la vida de esa persona y de las personas que le rodean, y no tanto con aquel que ya falleció. Entonces la tanatología puede arrancar desde toda una educación para afrontar, para tener todo el tiempo las herramientas necesarias para afrontar los duelos. Hay unos duelos de tipo afectivo, las separaciones, ¿no? Les hablaba yo, cómo es de duro para una persona que ha vivido de pronto durante mucho tiempo separarse de la otra persona, por lo que haya pasado, ¿no? Infidelidad, en fin, X razones. Pero son duelos, duelos que definitivamente afectan muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, definitivamente una separación podría afectar un tema de estatus social, podría traerme desempleo, podría traerme soledad, podría traerme desilusión, vacío. Entonces son duelos que, a pesar de que no hay una pérdida total de la persona porque no ha muerto, pero sí esa persona se perdió de mi vida, ya no está. Entonces es una suma de cosas las que preparan a una persona para un duelo. La atención del trabajo social definitivamente, y de otras profesiones, porque esto es un tema interdisciplinar, pues debería llevarnos a eso, a que definitivamente preparemos durante toda la vida al ser afrontando duelos, dándole herramientas, brindándole maneras, alternativas, medios para que el duelo sea afrontado de la manera ideal, aunque no la haya realmente una manera ideal. A mí me gustaría compartir con ustedes, estábamos hablando de que esto es un tema más reflexivo que técnico, una frase, dice: cuando te sientas dolorido, mira de nuevo en tu corazón y deberías ver que estás llorando por lo que ha sido tu gran disfrute. Es decir, es una frase de Khalil Gibran, pero tiene que ver mucho con cuando estás llorando, ¿cierto? Por la pérdida, porque algo pasó en tu corazón, realmente deberías ver que estás llorando, pero por algo que te hizo, alguien que te hizo muy feliz. No es fácil verlo, por supuesto, en la práctica, pero ayuda bastante pensar en lo feliz que esta persona nos ha hecho. No diré no llores, porque no todas las lágrimas son malas. Tolkien lo dijo. A veces hay una satanización del llanto, muchas veces, ¿cierto? Y es una connotación que viene desde niños, cuando algunos les decían los hombres no lloran, cuando el niño lloraba. Lo decían en un tono gracioso, es más, lo veíamos en el Chavo del Ocho, ¿cierto? Los machitos no lloran. Pero realmente esa connotación histórica de que el llanto es malo, de que se debe callar, de que si alguien está llorando, abrázalo, porque es algo muy común que nos digan abraza. Lo ve llorando, entonces cojo rápidamente y lo abrazo. Ahora no voy en contra de los abrazos. Sin embargo, cuando una persona empieza a llorar y yo la abrazo, pueden pasar dos cosas. Una, que se calle, que deje de hacerlo, que deje de llorar. Dos, que se extienda más el llanto. Si yo espero un momento, a menos que la persona esté buscando mi abrazo, ¿cierto? Esté buscando mi cercanía,
pues en ese momento, claro, por supuesto que le abrazo, si ella busca refugio. Pero si arranca a llorar, déjenla que llore y que decida cuánto llorar. ¿Mm? Que decida extender, si quiere, su llanto o acallarlo rápidamente. ¿Ok? Hay algunos duelos, como les decía, que son personales. El envejecimiento, la menopausia, la pérdida de la autonomía son duelos, ¿cierto? Y esos duelos definitivamente exigen una adaptación de todo el medio. No todas las personas cuentan con la misma red de apoyo en un momento de enfermedad, por ejemplo. Sin embargo, si hay un profesional cerca como nosotros, debemos procurar activar esa red de ayuda como lo hacemos en otros casos. Hay algo que va muy ligado eh, al duelo cuando se acerca al final o la muerte, digámoslo así, y es la culpa o la reflexión, a veces negativa, porque empezamos a analizar los proyectos, los sueños, ese proyecto de vida. Y aquí me gustaría hacer un pequeño ejercicio para que todos los que están ahí, compañeros, colegas, las personas que están aquí mirando por alguna razón esta intervención, eh, pensemos por un momento en esta pregunta. Muchachos, muchachas, ¿cuántos años tienen? Es una respuesta sencilla, ¿cierto? Rápidamente viene un número a nuestra mente, una cifra. Entonces algunos será 20, otros será 30, otros 70, 50, 60, 95. No sé si alguien acá de 95, ojalá. En mi caso diría 34, porque eso decía mi última pastel de cumpleaños, 34. Ya tengo algunos años. Sin embargo, esta pregunta, igualita, se la hicieron al señor Galileo Galilei hace muchísimo tiempo. Galileo Galilei, un anciano entrado en años, con una barba blanca, espesa, muchas arrugas, Galileo Galilei, muy entrado en años, respondió a esa pregunta: ¿cuántos años tienes? Galileo Galilei reflexionó por un momento y dijo: creo tener unos tal vez 4 o 5 años, no sé, algo así fue su respuesta. Quienes estaban con él, extrañados, se preguntaron: pero ¿cómo es que este hombre tan entrado en años, un anciano, responde que tiene 4 o 5 años? Todos pensaban debe tener más de 90, 100, quién sabe cuántos. Sin embargo, Galileo Galilei precisó: no estoy seguro de cuántos años tengo. Tal vez 4, tal vez 5, tal vez 10, 1. Porque realmente los años que tengo son los que me quedan. Los 95 que ya viví, esos ya no los tengo. Esos 34 que digo tener, ya no los tengo. Esos ya los viví, ya los gasté. Los que me quedan, los que tengo realmente, no sé cuántos son. Esa es la reflexión a la que debemos llevar a las personas. Antes, por supuesto, en otros espacios, en otros contextos. Es difícil preguntarle a alguien que está enfermo o en una situación de pérdida inminente o muy reciente, preguntarles estas cosas tal vez, porque va a ser un encuentro difícil pensar en todo aquello que no hemos hecho y el tiempo, cuánto tiempo me queda. Pero si nosotros, desde nuestro quehacer profesional, empezamos a pensarlo, va a ser más fácil transmitir este concepto a las personas con las cuales intervenimos. La reflexión es un espacio muy valioso que difícilmente nos podemos permitir. Algo muy interesante es que el profesional
Yo hablaba con una compañera que es médica, ¿sí? Una doctora de medicina, y ella hablaba de las patologías, ¿no? Realmente, ¿qué es una patología, no? ¿Qué es lo que se patologiza? Cuando se patologiza algo es cuando realmente hay una enfermedad, ¿cierto? Pero no hay que patologizar el duelo. ¿Qué es patologizar el duelo? Poner el duelo como una enfermedad, algo que está mal, algo que hay que curar, algo que hay que apurar para que se acabe rápido, porque un duelo debe acabarse rápido y eso es éxito. Y realmente no es así, no damos goticas, pastillas para que el duelo pase, para que se quiten los síntomas. No se debe patologizar. Sabemos y habíamos expresado y reiterado que es algo normal. Por supuesto que hay algunos periodos de tiempo, ¿cierto? Algunos hablan de 6 meses, tal vez más. Hay, como les he reiterado una y otra vez, cuando hablamos de personas no hay fórmulas. Por supuesto que no es bueno un duelo prolongado de 2, 3, 4 años, ¿no? Eso es tremendo, duro. Sin embargo, es importante que de antemano tengamos en cuenta que los duelos pueden variar. Ustedes conocen la realidad colombiana, han escuchado probablemente, no sé si entre los que escuchan hayan algunos colombianos, conocen perfectamente qué ha pasado en este país, muertes de todo tipo, algunas eras de violencia que afortunadamente ya pasaron. Yo he sido un hombre de ciudad muchas veces, mucho tiempo. Sin embargo, mi profesión me ha llevado a muchos rincones de Colombia, Medellín, La Guajira, Cali, muchos lugares, el Urabá antioqueño, varios lugares que han sido escenarios de una violencia muy terrible, lugares donde he podido evidenciar el sufrimiento de muchas familias y personas, de personas que han sufrido muchísimo más de lo que yo o cualquier persona que conozco han sufrido. La muerte violenta de no uno, dos, tres, cuatro, a veces toda su familia. Personas con amputaciones, con mutilaciones, que han enfrentado una y mil veces el duelo, desmovilizados de la guerrilla, desplazados por la violencia. Muchísimas personas con mucho dolor en su vida. Y el duelo en principio es un proceso normal, ¿sí? Como les digo, y cumple una función adaptativa, que es adaptarse. A veces puede sonar un poco cruel pensar en que debo adaptarme a un escenario donde hay violencia, por ejemplo, donde es común que yo pierda un familiar. Ojo, digo común, no normal. Pero el duelo es adaptativo, porque cuando mi esposa muere yo debo adaptarme desde mi espacio, desde donde, cómo dormía yo, desde si la abrazaba o no la abrazaba, desde si ella dejaba cuando se levantaba el aroma aún en su cama. Es adaptativo el duelo. Entonces cuando el animal se adapta al ambiente, su cabello, su pelaje crece, sus colmillos se desarrollan, sus garras, ¿cierto? La manera en que vive es adaptativa. Y el duelo es eso, adaptarse a las nuevas condiciones de la vida. Por lo cual es válido sacar, si antes dormíamos en una cama gigante porque éramos dos, no está mal que ponga mi cama sencilla, por ejemplo, pero no es una fórmula. Entonces este proceso reflexivo que estamos haciendo acá, obviamente esto va soportado en todo un estudio, hay temas acá de psicología, hay temas incluso de psiquiatría, o sea, el psicoanálisis de Freud nos ayuda mucho con ese tema. Sin embargo, es importante que conduzcamos a las personas con las que tratamos a una reflexión que les permita a ellos mirar no solo el ahora, sino todo ese proceso con esa persona. Por supuesto habrá momentos de dolor porque difícilmente las relaciones son perfectas y todo queda bien antes de la muerte. Pero ayudémosles a rescatar aquello que es mejor. No todas las personas van a necesitar atención.
y en el caso de precisarla pueden variar de una persona a otra. No siempre se disponen de los mismos recursos para afrontarla. Ojo, cuando digo atención no me refiero a que haya gente que no toque ponerle cuidado, ¿no? Pero por supuesto que hay casos, y eso ustedes, colegas, lo saben perfectamente, que requieren una atención mayor. A eso me refiero, una atención especializada. Hay personas, como les decía, se vuelven muy expertos en afrontar duelos y pasar muy rápido la página. La vida tal vez ha sido un poco dura con ellos y se han adaptado a ello. Sin embargo, quedan secuelas, ¿no? Sin embargo, quedan muchísimas cosas que arreglar. Y vale la pena que nosotros ayudemos en ese proceso. Hay por acá algo que quiero compartir con ustedes. Ya lo buscamos por acá. Y es una frase de alguien muy interesante, Jandy Nelson. Dice: el duelo es una casa cuyas sillas han olvidado cómo sostenernos, cuyos espejos han olvidado cómo reflejarnos. Las paredes no saben cómo contenernos. Entonces, ¿qué pasa con ese proceso de duelo? Yo les hablaba ahorita que el duelo es un proceso adaptativo. Sin embargo, al principio es como que ustedes lleguen a un país con un idioma extraño. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de hacer un viaje fuera del país, en el extranjero, más exactamente en Estados Unidos. Yo llegaba a ese lugar y no todo era como yo estaba acostumbrado, a pesar de que había viajado a otros lugares. Pues para mí algunas ciudades y algunas cosas me resultaron distintas, ¿cierto? Entonces no entendía algunas cosas, no sabía cómo funcionaba el transporte público. Bueno, algunas cosas, algunos aspectos que tal vez no, pues eran importantes, ¿no? A pesar de que no eran del todo extrañas, tampoco es que fuera alguien aterrándome por cualquier cosa que veía, ¿no? Pero sí hubo necesidad de adaptarme, de entender algunos códigos, de entender algunas palabras mínimas para poder adaptarme y luego irle cogiendo el ritmo al tema, ¿cierto? Estuve allí unos 3 meses, ¿no? Donde el clima cambió radicalmente, donde la ropa que usaba era distinta, donde las personas que frecuentaba eran distintas, la manera en que me transportaba, pero rápidamente me adapté. Y bueno, después de que me adapté encontré cosas buenas allí. Mi abuelo falleció este año, 96 años, y hace algunos 6 o 7 años había fallecido mi abuela, una mujer enferma de fibromialgia, una enfermedad de alguna manera rara, ¿sí? Difícil, complicada, afectaba también temas mentales, temas del cuerpo. Mi abuelo de 96 años quiere decir que él la cuidó, bueno, quiero decir que la cuidó siempre, nunca quiso una enfermera para ella. ¿Y por qué les cuento esto? Porque este hombre que la cuidó tanto, hasta el día de su fallecimiento, a mi abuela, él tenía muchas enfermedades también. Sin embargo, la prioridad para él era cuidarla. Y creo que sus dolencias pasaron a un segundo plano. Cuando ella falleció, él tuvo algún tiempo para hacer algunas cosas que no hacía antes, ¿cierto? Lo vi ver algunos programas de televisión, jugar ajedrez, compartir con algunos de nosotros. Yo soy el nieto mayor. Y encontró, a pesar de que había perdido, según su creencia, momentáneamente nomás a mi abuela, él encontró también un tiempo para él importante, un tiempo para compartir con otros que tal vez el cuidado de mi abuela le había quitado. Entonces es ayudarle a las personas a encontrar oportunidad en esto que acaba de pasar. Por supuesto hay distintos tipos de fallecimiento, de pérdida. No es lo mismo una muerte accidental que una muerte
de alguna manera anunciada, porque venimos de una enfermedad terrible, unos cuidados paliativos complejos, todo un proceso, un marco que ya de alguna manera nos ha preparado. ¿Mm? Pero sin embargo hay que ayudar a las personas a encontrar oportunidad en la crisis. Es una tarea que suena difícil y en estos minutos no vamos a definitivamente hallar el total de lo que debemos hacer. Como les digo, es un tema reflexivo lo que yo procuro en este momento. Es importante, y no sé si mis compañeros de alguna manera ya lo han explicado, pero debemos estructurar un plan. Un plan que permita a la persona cumplir algunas tareas de tipo cognitivo y algunas tareas de tipo emocional. Cuando hablamos de lo cognitivo, ¿cierto? De lo que conozco, del aprendizaje, pues yo voy a aprender algunas cosas que pensé que ya sabía. Pensé que ya sabía vivir solo, porque hace muchos años me fui a mi casa, pero resulta que me fui a mi casa para vivir con otros. Y ahora realmente estoy solo en una casa. Yo voy a aprender a administrar mis finanzas porque ya no tenemos el ingreso de él porque falleció accidentalmente o de ella. Tenía 3 hijos, ahora tengo 2 porque uno falleció. ¿Cómo estructuro cognitiva y emocionalmente mi vida ahora? Probablemente será bueno que empiece a leer algunos libros, que empiece a hacer algunas rutinas de ejercicio, que empiece a comer de otra manera. ¿Por qué no que cambie mi forma de vestir, la manera de peinarme, me quite la barba? Estructure tareas que me ayuden a generar algunos cambios en mi vida, que más allá de la apariencia o de cosas que pueden ser muy triviales, tienen un sentido para mí, porque siempre quise hacerlas, porque siempre quise escribir un libro y no lo hice. Y ella sí que quería que lo escribiera. Hablo de ella, no sé, una persona que tal vez ya no está. Algo muy importante, y esto es algo personal, ¿sí? Probablemente ustedes digan, no, tal autor dice que no es así. Y yo leo, me gusta aprender, sin embargo, me gusta elaborar mis propios conceptos. Y es que el duelo no acaba. Probablemente muchos lo han dicho, otros han dicho que sí tiene un fin, pero para mí el duelo no termina nunca. Pasarán 20, 30 años y puedo recordar y puedo entristecerme un momento por esa persona que no está, porque pasé por una calle o alguien llevaba su perfume y me la recordó fuertemente. Y retorna a mí esa situación de duelo, ese enfrentamiento con lugares, personas, contextos que me la recuerdan. Y probablemente llore y probablemente me aflija. O probablemente llegue la Navidad y fue la época en la cual la perdimos o lo perdimos. Entonces, estructurar tareas. Hay un término interesante que es onirograma. Onirograma es una estructura para cumplir un sueño. Entonces, después de la pérdida, lograr un sueño suena difícil, ¿cierto? Pero busquemos ideales, ayudémosles a identificar aquello que tal vez en algún momento pasaron a un segundo plano por las corres por los afanes de la vida y replanteémonoslo de nuevo. Quiero remitirme nuevamente Benjamin Franklin dijo algo supremamente concreto, interesante. Dijo, las cosas que duelen instruyen, ¿cierto? El chico que metió tal vez la mano hace poco
Mi hijo menor lo llevamos a un pequeño zoológico. Bueno, más que un zoológico es una granja realmente. No hay allí leones ni nada de eso, es una granja. Y mi hijo metió la manita por entre una de las rejas donde habían patos para darle algo de comida. Y este pato ha mordido el dedo de mi hijo. Entonces él, entre adolorido y enojado, me decía: papá, pero es que le estoy dando comida al pato y el pato me mordió. Bueno, mi amor, ya aprendiste. En ese momento no me respondió, estaba muy enojado. Sin embargo, luego volvimos a la granja, a la misma granja. Nos regalaron entradas otra vez para ir allí, casualmente. Cuando pasamos por la granja de los patos, por la jaula de los patos, mi hijo estaba arrojando la comida. Entonces es muy importante tener muy claro eso, ¿no? Aquello que duele enseña. Es muy, muy, muy importante tenerlo de esa manera claro, ¿no? El duelo no te cambia, te revela, dijo John Green, ¿cierto? El duelo probablemente no te va a cambiar y es lo que se espera. Se espera. Hola, papá. Aquí mi papá. El duelo no te cambia, el duelo te revela, ¿cierto? Entonces yo no espero que el duelo me cambie. Muchas veces el duelo te cambia demasiado. Y es una tarea importante que una persona no cambie radicalmente cuando hay un duelo, ¿cierto? Hay personas que dicen, él no es el mismo desde que su esposa se fue. Y es normal, de alguna manera, hasta cierto punto. Durante un tiempo, por supuesto que si yo era risueño, si yo era demasiado dicharachero y demás, probablemente ya no sea el mismo durante un tiempo. Pero lo ideal es que retome rápidamente esos rasgos característicos, ¿cierto? Que yo pueda ayudarle a esa persona a volverse a reír de la misma manera como lo hacía antes. Entonces esas cosas no se deben cambiar, esas cosas, o no digo que no se deban, ¿cierto? Porque tal vez hayan aspectos negativos que, bueno, me enseñó a perder a esta persona que el alcohol no era algo bueno para mí, por ejemplo. Sin embargo, hay aspectos que definitivamente no esperamos que el duelo los cambie. Ahí, para terminar, me gustaría compartir con ustedes algo muy sencillo, o no más bien sencillo, sino una historia que nos puede ayudar de alguna manera a reflexionar. No es una historia, es una experiencia mía de vida. Yo no sé por qué le llamo historia. Es una experiencia de lo más sencilla del mundo. Y es que hace poco me encontraba yo en un autobús acá en Bogotá. Y había un muchacho con su overol, venía tal vez de una obra, ¿cierto? De trabajar. Y estaba contestando el celular. Yo soy muy chismoso, ¿cierto? Estaba escuchando la conversación de este joven que venía hablando. Y él decía algo muy interesante. Él estaba expresando a su amigo, diciéndole: estoy muy enojado, debió haberle dicho de todo, ¿cómo es que me va a echar del trabajo, me va a botar así de mi empleo? Tenía tantas ganas de decirle muchas cosas, pero no se las dije, porque pensándolo bien, ¿cierto? Decía él, de pronto me lo encuentro más adelante, la vida da muchas vueltas, y de pronto me lo encuentro más adelante, y resulta que ese ingeniero vuelve y sea mi jefe. Y siguió su conversación. Entonces yo mejor me quedé callado porque uno no sabe, la vida da muchas vueltas, y él repitió eso varias veces. Yo, el chismoso que estaba ahí escuchando una conversación ajena en el autobús, me quedé pensando en eso. La vida da muchas vueltas realmente, ¿cierto? Lo interesante es que para este muchacho no
no existía la posibilidad de que, a pesar de que la vida diera muchas vueltas, él se encontrara en una posición distinta, ¿cierto? Donde él ya no fuera el empleado, probablemente, sino que tal que él fuera el jefe, que él también fuera ingeniero, por ejemplo. No sé lo que pasaba la situación, pero sí me quedó muy claro eso. Los traigo a la reflexión, ¿cierto? A esa reflexión que me dice a mí que la vida puede dar muchas vueltas, pero si yo me esfuerzo, ¿cierto? Puedo estar en otra situación tal vez mejor. Entonces, pensémoslo de esa manera. Como les decía y les reitero, esto es un tema reflexivo. Probablemente algunos dirán, bueno, ¿dónde está la teoría? ¿Dónde está la praxis? ¿Dónde está la técnica? Es un tema reflexivo, básicamente, que nos permite la reflexión elaborar a partir de nuestra propia vivencia, de todo ese conjunto de cosas que nos han formado, podamos elaborar nuestros conceptos y fortalecernos con todo eso que hemos aprendido en la academia, en el seminario, a través de la lectura, de nuestra experiencia, y podamos elaborar reflexiones. Mis amigos, muchísimas gracias por esta bonita oportunidad. Gracias a aquellos que se toman el tiempo, estos 40 y algo de minutos, para escucharme. Mi agenda, digamos, está bastante ocupada. Me hubiera gustado estar con ustedes en vivo para ver un poco interactuar un poquito con ustedes en los comentarios, pero sin embargo, a pesar de este formato grabado, siendo acá casi las 11 de la noche en Bogotá, me puedan dejar los comentarios ahí y algunas cosas, y yo estaré procurando responderles, o si se da la oportunidad. Para aquellos que de pronto deseen seguirme, tengo una página muy sencilla en Facebook. Me pueden encontrar como @yosoyelsocial, Brian Párraga M. Mi nombre es Brian Párraga. Pueden encontrar Brian Párraga M. O probablemente aquí en los comentarios les deje el enlace para que puedan hallar mi página. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias a mi colega, mi amigo querido Carlos Priego, y a cada una de las personas que han estado en este seminario. De verdad es un privilegio hacer parte de este grupo tan selecto de personas que no somos expertos, tal vez no somos los gurús, ¿cierto? Pero sí nos estamos esforzando por prepararnos, por aprender, por hacer de esta carrera tan hermosa. Como yo digo siempre, soy trabajador social no por profesión solamente, sino por vocación, porque me agrada esto. Que podamos seguir creando estos espacios que puedan multiplicarse. Y un abrazo desde Bogotá para todos aquellos colegas de Latinoamérica, del mundo, todos los que anden por ahí. Un gran abrazo.